compromiso, hermanos, es un compromiso grande, 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 más que nada para con el Señor, no para con cada uno de ustedes, sino para con el Señor. Es importante que nosotros que compartimos la palabra, que nos dé ese entendimiento para ser portavoces de lo que dice su palabra. Es muy importante que sentamos ese respaldo por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el versículo, su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo al menos, hermanos, así lo creo. Amén. Realmente que también ustedes deben así creerlo. Y bueno, realmente que en la mañana estamos entonando un canto. Les quiero compartir lo que decía. Dice así el canto 251, la parte número, la primera estrofa dice: Rey victorioso, príncipe de amor, tuya es la gloria, tuyo el honor. Tú nos redimiste de la maldición, tú nos otorgaste plena salvación. Y verdaderamente que cuánto hay de verdad en este canto, cuando dice Rey victorioso, príncipe de amor. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el libro de Daniel, mis hermanos. Esto es lo que vamos a estar viendo. Verdaderamente que el mensaje de esta tarde, como ustedes saben, hoy nos toca Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 27, para que vayan abriendo su espada, sus Biblias. Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 27. Verdaderamente que este capítulo 8 es la continuación del capítulo 7, que ahorita escuché que nuestro hermano Raúl lo compartió. Verdaderamente que este capítulo 8 es la continuación de este capítulo 8, nuevamente es la continuación del capítulo 7, donde, hermanos, escuchen cómo terminó el capítulo 7. Vayamos al 7:27 de Daniel y escuchemos cómo termina el capítulo 7. Dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de su palabra. En cuanto a mí, Daniel, escuchen cómo termina, mis hermanos. En cuanto a mí, o sea, el mismo Daniel está diciendo, Daniel 7:28, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó. Yo la primera vez que leí este versículo, le dije a mi esposa, dice, creo que se desnudó. Y no, ya viéndolo bien, se demudó. Esa palabra quiere decir que cayó su semblante. O sea, se asombró tanto, estaba espantado de lo que ya había él visto. Entonces por eso dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Realmente que el capítulo 8 es nuevamente la continuación de este asombro, de esta visión que ha tenido el profeta Daniel en este libro. Y quiero decirles que las dos versiones, tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, están vinculados, mis hermanos, porque hay cosas que se parecen al capítulo 7 que estaremos viendo hoy en esta tarde del capítulo 8. Y verdaderamente que el libro de Daniel, mis hermanos, el libro de Daniel ofrece una visión única de cómo
el gobierno de Dios se relaciona con los gobiernos, los ejércitos y los gobernantes terrenales. Una vez más, el libro de Daniel ofrece una visión única de cómo el gobierno de Dios se relaciona con los gobiernos y los ejércitos y los gobernantes terrenales. Incluso cuando parece que las naciones están, escuchen bien, están obrando en contra del plan divino, Daniel, mis hermanos, Daniel nos muestra que Dios, que nuestro Señor Jesucristo hoy en día reina en el trono de lo más alto. Nuestro Rey, nuestro Señor, reina en el trono más alto hoy en la actualidad, mis hermanos. Y eso es lo que nos va a estar hablando el capítulo 8 de Daniel. Daniel nos muestra una vez más que Dios sigue reinando en el trono más alto. Y eso es lo que tenemos que comprender en esta tarde, mis hermanos. Bueno, con esto en mente, con esa pequeña introducción, les voy a pedir nos pongamos de pie para dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo en oración. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, en esta tarde asoleada, Señor. Tú sabes los imprevistos que, Señor, hay en el camino, Señor. Dios bendito, pero gracias por tu misericordia y tu cuidado que nos has permitido llegar con bien a esta tu iglesia, Señor. Y asimismo, Señor, quiero rogar por los hermanos que aún vienen en camino, Señor, que tú quites todo estorbo, todo obstáculo, Señor, en su camino para que pronto pueda llegar a esta tu iglesia, Señor. Y asimismo, Señor, entender y escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Una vez más, Señor, ruego que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y que verdaderamente pongamos oídos atentos a tu palabra, Señor, no nada más hoy, sino en todos los días de nuestras vidas. Siempre, Señor, que tu bendito y santo Espíritu nos motive a estar atentos a tu palabra, Señor. En el bendito y santo nombre de mi Señor Jesucristo, ruego todo esto, Señor. Amén. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Vamos entonces a introducirnos a nuestra lectura. Tiene 27 versículos. Yo voy a leer 2 y les voy a pedir que ustedes lean los otros 2 y así nos vamos hasta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Voy a empezar yo con los 2 primeros y después ustedes a continuación. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, que después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se bendecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le cortó sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder.
y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y dice el 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo dejará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión Y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, por eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y aún arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y en su corazón se enaltecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Escuchen, hermanos, cómo termina otra vez Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Una vez más, vemos que Daniel termina asombrado, y aquí dice espantado a causa de la visión y no la entendía. Vemos que hay una similitud en la parte final del capítulo 7 con el final del capítulo 8. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y vamos a estar viendo esto de que cómo Daniel más adelante, que vamos a estar viendo,
cómo es que lo llega a entender. Una parte de la historia, porque no toda la entendió en ese momento, hermanos. Esto fue, quiero decirles que este capítulo 8 fue solo 2 años después de la visión de las 4 bestias y un cuerno pequeño que se mencionó en Daniel 7. Las 2 visiones nuevamente son simultáneas, son parecidas pero no iguales, son vinculadas. Y vamos al capítulo, nuevamente al versículo 1 al 4. Quiero decir lo siguiente, que Daniel en esta parte del capítulo 8 se divide en 3 partes, y la primera parte es del versículo 3 al 4, la primera parte. Hagan de cuenta que son 3 escenas diferentes, y así lo vamos a estar viendo, y así el mismo Daniel nos lo relata en su visión. Son 3 partes diferentes o 3 escenas diferentes, porque él mismo empieza a narrar lo que vio en esa visión. Vamos al 3. Dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Cuántos cuernos tenía, mis hermanos? 2. El carnero tenía 2 cuernos. Más alto, y el más alto creció después. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme, escuchen hermanos, y hacía conforme a su voluntad, ¿y qué? Y se engrandecía. Pongamos atención en esta palabra, porque va a estar mencionada en varias partes de este capítulo. Recuerden que engrandecerse es levantarse su ego de uno mismo, exaltarse, ensalzarse, creerse, engrandecerse. Entonces dice aquí, y hacía conforme dice, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Quiero decirles que 2 años después, Daniel que se vio, escuchen esto, se vio a sí mismo en esa visión. Se vio él a sí mismo en esa visión, que él estaba en Susa, como lo dice el versículo 2, dice: vi una visión, y cuando la vi, yo estaba, ¿en dónde? En Susa. Quiero decirles que Susa fue una de las capitales del imperio babilónico en ese tiempo. Ahora en la actualidad, mis hermanos, es el país de Irán. Hoy en la actualidad, el lugar de Susa, ahora en la actualidad, es el lugar de Irán. Daniel tuvo esa visión, la cual es narrada en 3 partes, como ya lo hemos visto. En la parte 1, los 2 cuernos, hermanos, los 2 cuernos eran los reyes de Media y de Persia. Vayamos al 8:20. Hermano Rafa, si puedes leerlo. 8:20, por favor. Amén. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Gracias, hermano. Ahí está la respuesta de quién eran esos 2 cuernos. Y también dice que el cuerno más largo representaba el creciente dominio persa en el imperio medo-persa. Ahí había una unión entre medos y persas, pero el que dominaba eran los persas, mis hermanos. Recordemos que la profecía bíblica, o en las profecías bíblicas, los cuernos, mis hermanos, los cuernos representan reyes, reinos o potencias políticas. Debido a que los cuernos son, escuchen bien, son el arma natural de defensa y ataque de estos animales. ¿De quién?
del macho cabrío y del carnero. Entonces, los cuernos es la forma de atacar de estos animales. También simboliza el poder, la fuerza y autoridad de estas naciones, de los medos y los persas en ese momento. Históricamente, Persia representaba el cuerno superior más alto que el otro, ya que era el poder dominante del dominio medio persa. El carnero se hallaba en una conquista arrolladora, mis hermanos, al poniente, al norte y al sur. Aparentemente era, escuchen, era irresistible. Era irresistible. Y una vez más, hacía conforme a su voluntad. Y se engrandecía. Este carnero hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Parte 2, versículos del 5 al 8. Quiero decirles, y Daniel dijo, mientras yo consideraba esto, o sea, él no acababa de comprender lo que en su visión había visto, lo del carnero. Ahora viene otra visión, que es la del macho cabrío. Y Daniel dijo, mientras yo consideraba esto, dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía cuernos notables entre sus ojos. 6. Y vino hasta el cordero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí estamos viendo quién está cayendo, mis hermanos. ¿Quién fue derrotado? Los medio persas. Aquí fue derrotado los persas, los medos y los persas, perdón. Y dice el 8, y el macho cabrío, vean lo que hizo, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué eran los cuernos, mis hermanos? Los cuernos representaban reyes, reinos o potencias políticas. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que estos animales era su modo de defensa o de luchar entre ellos con los cuernos. Pero dice que ese cuerno era notable y era pues, poderoso, fuerte. Entonces llegó con todo sobre el carnero. El macho cabrío llegó con todo sobre el carnero y lo derribó. Entonces aquí estamos viendo la caída de un imperio, de un reino. Dice el 9, vio que el macho, nuevamente dice, el macho cabrío representa el reino de Grecia. Mi hermano Chucho, por favor, 8:21, por favor. El macho cabrío representa el reino de Grecia. 8:21. Daniel 8:21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo Daniel que ese macho cabrío era ¿quién? Grecia, mis hermanos, era Grecia. Y que su cuerno grande era el primer rey de la historia que se mostraría posteriormente y que era Alejandro Magno. La mayoría de los comentaristas dicen y proponen que era Alejandro Magno, este primer rey de Grecia. Y quiero decirles lo siguiente, un dato de Alejandro Magno. Dice que a sus 20 años de edad fue cuando empezó su legendaria campaña de conquistas. Él tenía 20 años de edad.
El macho cabrío venció al carnero, como dice el versículo 7. Nuevamente, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Hermanos, nuevamente, otro dato. Después de 200 años, escuchen esto, después de 200 años de gobierno del imperio medo-persa, llegó a su final. En el año 331 antes de Cristo, de esta profecía del macho cabrío, o sea, Grecia, da un giro inusual, hermanos, en el versículo 8. El gran cuerno grande, estando, dice la palabra de Dios, dice, estando en su mayor fuerza, versículo 8, estando en su mayor fuerza, fue ¿qué dice, hermanos? Quebrado. Fue quebrado. Nuevamente estamos viendo la derrota de otro imperio. ¿Quién fue, hermanos? Grecia en ese momento. Grecia. Estando su mayor fuerza, este cuerno se quiebra y así se cumple esto. Esto de la historia ya fue cumplido, mis hermanos, y nuevamente esto representa la muerte prematura de Alejandro Magno. Muy bien. A la temprana edad, Alejandro Magno murió a los 33 años, mis hermanos. A los 33 años. Después de conquistar todas las tierras desde Grecia hasta la India, Alejandro murió y su reino fue dividido en 4 reinos más débiles. Porque Alejandro Magno en su momento fue un rey poderoso, pero los 4 reinos en que se dividió no tuvieron la misma fuerza y fueron más débiles. Como lo dice el versículo 8 y 22. Hermano, ¿no está José Luis? Ah, sí. Mi hermano José Luis, por favor, versículo 8 y 22, por favor. Daniel 8 y 22. Dice Daniel 8:8 Sí. y 8:22. Ajá, por favor. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 22, por favor. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ahí están, mis hermanos. Aunque no con la fuerza de él. Estos 4 reinos en el cual se dividió no tuvieron la misma fuerza y fueron más débiles, como lo dice el 22. Se dividió en 4 generales. Sus 4 generales eran los súbditos de Alejandro Magno. Uno de ellos se llamaba Ptolomeo, el segundo Seleduco, Antígono y el último Antípater. Puros nombres raros, ¿no? El primer general, Ptolomeo, Seleduco, Antígono y Antípater. Esos fueron los nombres de los 4 reinos en los cuales se dividió el reino principal de Alejandro Magno. Y vayamos a la parte 3, versículos del 9 al 14. Pongamos mucha atención, mis hermanos, porque aquí es donde viene lo más, vamos a decir, incomprensible del capítulo 8, pero que el Señor nos muestre esta tarde y nos dé entendimiento y sabiduría de lo alto para poder comprender estos versículos del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces ya vimos que se dividieron en 4 reinos. Y de uno de ellos, dice que de uno de esos 4 reinos, en el versículo 9, que de uno de ellos salió un pueblo pequeño
que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel sigue sin comprender, mis hermanos, hasta este momento. Daniel sigue sin comprender, y la profecía dice que de uno de ellos más tarde fue gobernado por un cuerno pequeño. Este representa a un líder que saldría de las divisiones del imperio de Alejandro. Este cuerno pequeño de Daniel 8:9, mis hermanos, hizo cosas increíblemente abominables, horribles, mis hermanos, horribles, al pueblo judío o al pueblo de Dios. Y aún más al sitio del templo en Jerusalén. Hermano Chucho, Daniel 11, 29 al 31, por favor. Es que levantaste la mano para leer. Daniel 11, vamos a Daniel 11 en este mismo libro. Daniel 11, unas páginas adelante, dice lo siguiente, Daniel 11, 29 al 31. Y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se enterará con los que abandonen el santo pacto. ¿Eso te dice el 30 y qué? Sí, el 31, por favor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y podrán la abominación desoladora. Amén, amén, mis hermanos. Más claro no está este cuerno pequeño de Daniel 8:9. Quiero decirles que una vez más hizo cosas increíblemente abominables, como lo estábamos leyendo aquí en el 11:31. Nuevamente se los comparto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, mis hermanos. Este cuerno pequeño resultaría ser Antíoco Epifanes. Seleucida, también llamado el rey del norte. Entonces este cuerno pequeño fue nombrado Antíoco IV Epifanes, y también es conocido como el rey del norte, cuyo éxito militar, mis hermanos, lo llevó al sur, al oriente y a Israel. O sea, lo llevó, como dice el versículo, a la tierra gloriosa. El versículo 10 dice así, mis hermanos, dice así, lo que dice hizo este cuerno, dice el versículo 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud. Estoy en el versículo 8:10, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto fue lo que empezó a hacer ese pueblo pequeño, ese Antíoco Epifanes, fue lo que empezó a hacer con el pueblo de Dios. Realmente que el rey
del norte, cuyo éxito militar lo llevó a hacer grandes atrocidades, mis hermanos, y se metió con la tierra gloriosa. El versículo 10, como lo acabamos de leer, presenta la persecución a los judíos y blasfemó el nombre del Señor e hizo que cesaran, escuchen, los sacrificios en Jerusalén y profanó el templo, mis hermanos. Nuevamente, Daniel 9 al 12 describe, mis hermanos, el ascenso de un rey feroz. Adelante, Raúl. Una duda, ¿las estrellas representan al pueblo de Israel? Así es, mi hermano. Es que hay un versículo, Isaías 40:26 parece, que dice, vamos a Isaías 40:26. Isaías. 40:26. Daniel. 10, 8, 10. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es. Dice, les voy a decir lo siguiente. Surge un poder inicialmente pequeño, un tipo, aquí se le considera, mis hermanos, en este versículo del 9 al 12, se le considera un tipo del anticristo. Quiere decir que está en contra de Cristo, pero que crece enormemente hacia el sur de Egipto, al oriente de Persia y hacia la tierra gloriosa, la tierra prometida de Israel. En el versículo 10, este líder extiende su poder hasta desafiar el ejército del cielo y derriba parte de las estrellas, las echó por tierra y las pisoteó. En el lenguaje profético, esto simboliza la persecución y el martirio del pueblo judío y sus líderes religiosos. Nuevamente este líder desafió a Dios, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, como dice el versículo 11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epifanes logró que se suspendieran el sacrificio continuo, mis hermanos. Quiere decir que este sacrificio continuo es el culto diario en el templo. El lugar de su santuario es echado por tierra y profanó más el templo al ofrecer, escuchen lo que sigue, un cerdo en el altar y poner una imagen de Zeus en el lugar santo. Todo lo que hizo Antíoco Epifanes en el lugar santísimo. Adelante. Antíoco Epifanes, ¿era griego todavía o ya pertenecía a Roma? Era griego todavía porque después de... Bueno, es que hay una parte de la historia que dice que después del año 70 después de Cristo, Roma se divide Roma imperial y Roma religiosa. Entonces, la pregunta es si era griego o no. Yo quiero pensar que sí, bueno, que sí porque viene de la descendencia de Alejandro Magno. Fue cuando entonces estos macabeos se rebelan, ¿no? Es que es un libro apócrifo, ¿cómo dicen? Apócrifo, el libro de los macabeos, donde sí se da esa enseñanza o esa instrucción de quién era Antíoco, Epifanes. Entonces, pues sí da la interpretación en del 9 al 12,
da la interpretación que en ese lugar también más adelante, como les decía, creció la Roma imperial y la Roma la Roma religiosa, la Roma religiosa. Quiere decir que los versículos del 9 al 12, en algunos comentarios lo toman así como la Roma imperial y la Roma religiosa, porque fue cuando cayó Grecia en el poder romano, y entonces cuando cae en el poder romano, también dice que el poder romano también cae, porque el poder romano dice que se extendió horizontalmente a todos los puntos de Europa, se extendió horizontalmente, pero Antíoco Epifanes se extendió horizontalmente, pero también verticalmente hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del cielo. Entonces, vemos que cómo ese suceso de la historia ha afectado hasta hoy en nuestros días, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ha afectado hasta nuestros días? Porque vemos cómo ese momento de la historia, los romanos le dan a los españoles ese poder de ejercer el evangelio. Y entonces vemos que los españoles llegan a nuestro país y nos invaden con ese tipo de doctrina, con ese tipo de engaño, que es el catolicismo, mis hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Cómo se extendió ese suceso de la historia hasta nuestros días, incluso en nuestro país. Porque a mí me asombra cada que vamos a provincia o vamos a un pueblito, no falta una iglesia católica, ¿cierto o no? Me asombra cómo es que el poder de Roma ha llegado hasta nuestro país, o cómo ha llegado y sigue llegando. ¿Cómo se extendió, no? La Roma religiosa. La Roma religiosa, así es. A mí me sorprende, porque donde quiera que vamos, incluso aquí en la Ciudad de México, no falta una iglesia en cada esquina, mis hermanos. Y esa es la forma de cómo el enemigo, o de Antíoco Epifanes, fue su conquista de ese momento de la historia, y cómo ese momento de la historia nos ha afectado hoy hasta nuestros días. Sí, porque Roma fue el que venció a Grecia. Así es. A los griegos. Entonces, pero Roma tenía como yo les dije la semana pasada, ellos eran más abiertos a que la gente conquistada adorara a sus propios dioses. Sin embargo, Grecia no. Grecia fue más dura. Y vemos que, por ejemplo, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, fue hecho precisamente dentro del Imperio Romano. Así es. O sea, entonces, como les comentaba, los versículos del 9 al 13, perdón, del 9 al 12, son consideradas también como la Roma imperial o la Roma religiosa. Y todo lo que esa parte de la historia ha afectado hacia nuestros días, cómo se extendió hacia nuestros días, mis hermanos. Y se sigue extendiendo porque el Papa, pues el que tomó cuando Roma fue derrotado, los sacerdotes romanos en ese tiempo tomaron el poder y siguieron conquistando naciones a través de ese poder religioso. Fíjate que la semana pasada aprendimos que bajo la conquista de Napoleón se metió a Roma y llevó preso al Papa. Entonces, desde allí hacia adelante, ya el papado ya no tiene injerencia, mucha injerencia política, ha mermado mucho. Y al contrario, ahorita el catolicismo va hacia la baja. Bueno, realmente que las visiones de Daniel en este capítulo 8, mis hermanos, una vez más nos recuerdan algo fascinante a lo largo de la historia.
Daniel nos ha dicho, imperios gigantes han surgido creyendo que su poder será eterno. Reyes que pensaron dominarían al mundo para siempre. Civilizaciones que parecían invencibles. Pero mis hermanos, Daniel 8 y a través del tiempo y la historia ha demostrado algo, mis hermanos, nos ha demostrado algo. Y eso... Antes de que pases a la otra, mira, fíjate que ahorita nos citaste Isaías ¿qué? 59, 13 al 14. 59 y siempre hemos considerado, fíjate, hasta ahorita vi eso. Isaías. Vamos a Isaías nuevamente, hermanos. Isaías 59 del 13 al 14. 59. A ver, porque ¿no ves que ahí está lo de las estrellas? 59, 13 y 14. No era. El de las estrellas. Era 40, ¿no? 40, 26. Pero es 45, no. 40, 20. Era, 40, 20. 40, 20. Si no estoy confundiendo. era 40, 26, ¿no? 40, 26. Sí. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. O sea, como que se está refiriendo a las estrellas, ¿verdad? Así es. Dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, entonces quiere decir que la verdadera interpretación no son las estrellas del cielo. Son el mismo pueblo Es judío. el pueblo judío que a todos llama por su nombre. Así es. Ajá. Entonces es la interpretación primaria. Porque siempre sacamos este texto Pero fuera diferente del contexto. Y aquí está el verdadero contexto, porque si vemos todo el contexto, sí se está refiriendo al pueblo de Israel. Así es. Ajá, De hecho, dice Jehová consuela a Sión, el incomparable Dios de Israel. Es el capítulo 40 de Isaías. Pero Ajá. verdaderamente que, adelante. sí, y ahorita dije, ay caray, sí es cierto, ¿no? Llama por su nombre. Es cada individuo de los israelitas, ellos son las estrellas y a cada uno llama por su nombre porque son sus elegidos, Así es. son sus escogidos. No se está refiriendo a las estrellas que estamos viendo arriba. No. Son las estrellas terrenales. Sí, Será como cuando Abraham le dijo, cuenta las estrellas, de alguna manera por decirle así, que iban a ser personas, ¿no? eran personas, exactamente, Pili, apenas le dices tú allí, Exacto. en el clavo. En el clavo. Sí. Muy bien, hermanos, muy bien. Entonces, nuevamente, Daniel en este capítulo 8 nos demuestra una vez más que ningún imperio humano, mis hermanos, ningún imperio humano dura para siempre. Muy interesante. Y por más que hable de las bestias, de los sueños y los símbolos que habla aquí en Daniel y las visiones, este plantea una pregunta profunda para cada uno de ustedes y para mí. Mis hermanos, si los imperios más poderosos del mundo, escuchen, si los imperios más poderosos del mundo desaparecen con el tiempo, ¿qué es lo que realmente permanece? Nuevamente, ningún imperio humano dura para siempre. Ya sean las bestias, los sueños, las visiones, los símbolos de Daniel, plantea una pregunta para cada uno de nosotros y para mí. Si los imperios más poderosos del mundo desaparecen con el tiempo, ¿qué es lo que realmente permanece, mis hermanos? Vamos a Daniel 2:44, hermano Rulas, por favor, Daniel 2:44, y le voy a pedir a mi hermano Rafa, Salmo 145:13. Salmo 145:13. Dice así: y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. ¿El qué, mis hermanos? ¿Este reino qué? ¿Este reino qué? Permanece para siempre. Salmo 145, 13, un bello salmo. Exaltaré mi Dios, mi Rey. 13. 145, 13, por favor. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío es toda la generaciones. Amén. 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 Nuevamente, léelo fuerte, mi hermano. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío es todas las generaciones. Con todas las generaciones, de generación en generación, Él es rey. Él es rey, mis hermanos. Solo, mis hermanos, aquí solo en este capítulo 8 estamos viendo la soberanía, una vez más, la soberanía de Dios. Se reveló en su control absoluto sobre la historia humana y el destino de los imperios. Esa soberanía de Dios se ha revelado sobre la historia humana y el destino de los imperios. Mis hermanos, la soberanía de Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Vamos nuevamente a Daniel 4, versículos 34 al 35. Mi esposa, por favor, puedes leerlo. Daniel 4, 34 al 35. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Amén. Verdaderamente que la palabra de Dios nos aclara una vez más que ese reino es por la eternidad, mis hermanos. Hemos visto que en Daniel 8 ha habido reinos que surgieron y en lo más alto de su reinado han caído, mis hermanos. Quiero decirles que Dios está hablando y actuando en esta parte de la historia. Y vamos nuevamente a Daniel capítulo 2, hermano José Luis, Daniel 2, versículos 20 al 22. Daniel capítulo 2, unas páginas atrás de Daniel 8. Sí, Daniel 2, 20 al 22 dice: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén, mis hermanos. Una vez más, no está más claro que el agua, dijera por ahí el dicho. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. El mundo, los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Con quién moramos, mis hermanos? Con Cristo. Moramos en la luz porque Él es la luz. La luz. Verdaderamente, Él está actuando hasta nuestros días, mis hermanos. Dios tiene el control y la autoridad, el dominio absoluto, y podemos decir: ese es mi Dios, mis hermanos. ¿Cómo debemos decir? Ese es mi Dios. Otra cosa que encontramos en esta porción del capítulo 8
es que al escuchar la voz de Dios, vamos al versículo 13, mis hermanos, 8:13. Ya acá estamos por finalizar. 8:13 dice así. Entonces oí, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué? Oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y vimos la respuesta en el 14, y él dijo, de las dos personas que estaban hablando, uno de ellos dio la respuesta, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero lo que debemos también de sacar de enseñanza de esta porción es que debemos de escuchar que la palabra de Dios, mis hermanos, debemos de poner atención cuando leemos la Biblia. Debo poner atención a lo que me dice, y veamos lo que dice Juan 5:39, mi hermano Raúl y Rafa nuevamente. Josué, bueno, tu esposa, por favor, mejor Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. ¿Yo cuál? Juan 5:39 y Josué 1:8. Son versículos muy conocidos. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Josué 1:8, por favor. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, amén. Mis hermanos, realmente que si no entendemos algo, ¿dónde debemos dirigirnos? Hacia la escritura. A la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí tenemos y encontramos todas las respuestas, todas las dudas que tengamos, ahí encontramos las respuestas. Realmente que Daniel nuevamente nos enseñó cosas hermosas en este capítulo 8. Y si no entiendo algo, mis hermanos, si no entiendo algo, yo en lo personal, si no entiendo algo, puedo recurrir a él. Y cada uno de ustedes también, si no entienden algo, pueden recurrir a él. Como lo dice Santiago 1:5, mi hermano Chucho, por favor. Santiago 1:5, perdón. Ya casi terminamos. Santiago 1, ¿qué? 1:5. 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, gracias. Confiar en Dios, mis hermanos, confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios como hijos de Él, debemos de confiar en Él, porque Él pondrá el medio. Si tenemos alguna duda, Él pondrá el medio, como lo puso aquí en el capítulo 8, versículo 16, que dice la palabra de Dios así, versículo 16. Y oí una voz de hombre entre la ribera de Nulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Enseña a la visión. Ahí están, mis hermanos, como Jehová Dios en ese momento, ¿a quién puso? Al ángel Gabriel, para que le explicara esa visión. Entonces debemos de recurrir, cada vez que tengamos una duda, debemos de recurrir a la palabra de Dios. Y quiero decirles que hoy en día, mis hermanos, hoy en día el engaño espiritual ha aumentado. Ha aumentado. Jesús advirtió allí en Mateo 24, 4 al 5, hermano José Luis, Mateo 24, del 4 al 5, nos hace una advertencia de que hoy en día el engaño espiritual ha aumentado. Mateo 24, versículos del 4 al 5, por favor. Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verdaderamente que ese fue uno de los propósitos de ese pueblo chico que se engrandeció. Ese fue uno de los propósitos, engañar a la gente, engañar al mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hace una advertencia. Hermanos, nuevamente vivimos en una época donde muchos predican prosperidad. Cada uno de los que se paran aquí al frente muchas veces predicamos prosperidad, pero pocos, mis hermanos, pocos predicamos santidad. Se busca fama, no almas. Los predicadores de ahora, hermanos, buscan la fama, no buscan las almas, mis hermanos. Y eso es verdaderamente triste, porque en este mundo que vivimos se buscan las luces y aplausos en lugar de lágrimas de arrepentimiento. Se buscan luces y aplausos en lugar de lágrimas de arrepentimiento. No todo, mis hermanos, no todo lo que brilla es de Dios. El diablo también se viste de ángel ¿de qué? De luz, para desviar a los escogidos. Los escogidos son cada uno de ustedes y yo, todos los que hemos creído y puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que conocer la palabra para no ser engañados. Y también otra de las cosas que se ha multiplicado es la maldad, mis hermanos. Jesús dijo en Mateo nuevamente, mi hermano Raúl 24:12, por favor, Mateo 24:12. Jesús dijo nuevamente, Mateo 24:12. 24:12. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo? Ahí voy, hermano, espérame. Voy en el capítulo 26. 2 atrás. 24:12. Dice así la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está, mis hermanos. La maldad en estos tiempos se ha multiplicado. Miremos, hermanos, miremos a nuestros alrededores. Lo que antes era pecado, ahora es motivo de orgullo. Todo el que comete pecado se enorgullece, mis hermanos. Se enorgullece. En el corazón humano hay orgullo, hay exaltación, hay engrandecimiento. Lo que antes era pecado, ahora es motivo de orgullo. Se engrandecen. La violencia crece, la inmoralidad se celebra. Y lo más triste, mis hermanos, yo doy gloria a Dios por lo que voy a decir a continuación, porque aquí algunos niños vienen a escuchar la palabra de Dios y en ellos crecerá el temor de Dios. Pero tristemente allá afuera, mis hermanos, muchos niños están creciendo sin el temor de Dios. Son fácilmente envueltos en las cosas del mundo, son engañados. Pero en medio de todo esto, Dios aún tiene un remanente santo, mis hermanos. Nos tiene a ustedes y a mí. Ese es un remanente santo. Los tiene a ustedes y a mí. Su pueblo santo que no se vende, que no se dobla y sigue fiel a Él. Eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros, mis hermanos. Esta visión concluye con Daniel diciendo en el versículo 27, 8:27, esta visión concluye diciendo: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la entendió en el siglo VI. No la entendió, mis hermanos, en el siglo VI. Yo les pregunto, ¿puede entenderse el día de hoy? ¿Puede entenderse el día de hoy esa visión? Hoy podemos entender la visión perfectamente, ya que Dios nos la ha revelado de 3 maneras. 1, a través del ángel Gabriel hablando a Daniel. 2, a través de las profecías que hablan del mismo tema. 3, a través del cumplimiento histórico. A través del cumplimiento histórico, a través de la historia, mis hermanos. Eso es como nos los ha revelado. Y por eso es que podemos entender esa visión el día de hoy. En parte, porque en parte falta por cumplirse. Adelante. Porque Daniel no vivió en los tiempos griegos.
Así es. No Mucho era antes. imposible que supiera todo lo del macho cabrío. Solamente por revelación divina lo tenía que saber. Ya para terminar, les voy a pedir, mi hermana, Primera de Pedro 2.9. Nos ponemos de pie para leer este versículo ya para terminar. Primera de Pedro 2.9. Le voy a pedir a mi hermano Rulas nuevamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Por favor. Sí, por favor. Primera de Pedro 2:9. Sí, tú. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, mis hermanos. Amén. Ahora, todos, vamos a leer todos juntos, Primera de Juan 5, 19 y 20. Todos juntos para terminar. Es una realidad verdadera lo que dice Primera de Juan 5, 19 y 20. Es una realidad en la vida de cada uno de ustedes y en la mía. Primera de Juan 5, versículo 19 y 20, dice así la palabra de Dios, ya para terminar. 1, 2, 3. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, ¿en quién estamos? En el verdadero. Amén, gloria a Dios, verdaderamente que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Amén, mis hermanos, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Y vamos a terminar con un canto que es el 146. Aunque yo no soy, verdaderamente que debemos defender a capa y espada esa verdad. Cada uno de ustedes y yo debemos defender a capa y espada esta verdad, mis hermanos. Y aún más, recuerden lo que dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, le dio una instrucción. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia que es columna y qué? Baluarte de la verdad. Debemos de defender eso, mis hermanos. Debemos de defender esa columna y ese baluarte como soldados de Dios, como lo dice el canto. Que Dios bendiga su palabra.
pie todos para dar gracias por la palabra. Por favor, nos inclinamos nuevamente en nuestro rostro. Amado Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta prédica. Le agradecemos mucho a nuestro hermano Jaime, que ha sido esta tarde, por todo de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el libro de Daniel, Señor, todo este libro profético. Te damos gracias porque hemos comprendido también históricamente, por medio de la Biblia, también todos estos pasajes escatológicos que sucedieron, ¿sí? Pero lo más importante es que cada día estamos en el tiempo escatológico de este tiempo, el tiempo futuro, el más complicado y el más difícil. Pero tenemos un Dios que nos va a dar sabiduría del cielo para comprender estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Te damos gracias por nuestro hermano Jaime, por su familia y por todos los que estamos en tu presencia nuevamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén.